Amigos televidentes, qué placer estar de nuevo en nuestra cita, nuestra conexión con la historia. Hoy, con un tema que apasiona a muchos, con algo que es de interés universal. 250 años del natalicio de Alexander von Humboldt, el gran científico alemán que estuvo en nuestras tierras. En esta conversación que iremos teniendo con nuestra invitada especial, doña Mercedes Medina de Pacheco, iremos descubriendo esas motivaciones que él tuvo para venir desde tan lejos a explorar en nuestro territorio, y así como los aportes, el legado que quedó de todo su accionar científico. Esto hace parte de esa historia que es de todos, que buscamos que este espacio despierte motivos para conocer más al respecto, para investigar. Por eso los invitamos a estar pendientes de las redes sociales de Teleamiga para que nos hagan conocer sus conceptos y asimismo las inquietudes, qué más aspectos quisieran que desarrolláramos. Bien, Merceditas, muchas gracias por estar acá. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación a este programa tan interesante de conexión con la historia. Merceditas, lo primero para hablar de un personaje así de toda su vida y su obra, pues es mirar un poco cómo es su infancia, cómo es su juventud, dónde, por qué y de dónde se alimenta ese espíritu científico de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt fue un noble alemán, hijo de padres nobles, que nació en el castillo de Tegel el 14 de septiembre de 1869. Muy pronto, cuando solo tenía 10 años, murió su padre, y la madre se empeñó en ponerle los mejores profesores que iban al castillo de Tegel, y ellos inculcaron en el niño el amor a la ciencia, el amor a mirar las cosas, a investigar, a anotar, y le infundieron el espíritu científico que lo acompañaría toda la vida. Humboldt nació y vivió en el momento perfecto que se requería en esa época para que él hubiera nacido. Era la época de la Ilustración. Era un hombre lleno de amor por la ciencia, por la investigación, por viajar, por indagar, y vino a América cuando el continente americano estaba en el momento de hacerse verdaderamente descubierto con las expediciones botánicas y con muchas otras disciplinas intelectuales que hubo en esa época de la Ilustración. En otros espacios de esta cita de conexión con la historia hemos referido y tendremos que seguir refiriéndonos a la Ilustración. Podemos decir que Humboldt es justamente uno de esos representantes destacados de lo que constituyó ese movimiento en Europa que luego tiene su repercusión aquí en América. Sí. Después de recibir una educación de sus maestros en el castillo de Tegel, él va a la universidad, va a varias universidades, a la de Hamburgo, va también a la de Gotinga y va a la Escuela de Minería de Freiberg. Tenía múltiples inquietudes y se fue vinculando, por ejemplo, a los 21 años hizo un recorrido por el Rin y escribió sobre los basaltos del Rin. La mineralogía lo apasionaba, pero también trabajó en el anfiteatro de Jena. Entonces empezó a interesarse por la fisiología y la anatomía humana y escribió sobre el proceso biológico de la vitalidad. En algún momento conoce de todas esas noticias que iban llegando de América, de todas las especies que aquí se iban descubriendo, y en qué momento, cómo podemos enmarcar ese contacto de él para que se le despertara ese interés de venir hasta América. Sí. En el ambiente estaban las noticias que llegaban de América, de esa cantidad de cosas que había en el trópico, de plantas, de animales, de minas,
y todo eso le despertó mucho la inquietud de venir, y como se apasionó también por la botánica, las plantas eran otro de los temas que lo subyugaban. Se dio la coyuntura de que conoció a un gran botánico francés, Aimé Bonpland, cuyo nombre no era Aimé Bonpland, él era Amadeo, que es la traducción de Aimé, Guyou era el apellido de él, pero el padre de Bonpland era un médico naturista, y el niño desde pequeño veía a su papá diciendo c'est Bonpland, c'est Bonpland. Entonces él, en honor a su padre, adoptó como el seudónimo o el apellido verdaderamente de Bonpland. A la historia pasó con ese nombre. A la historia pasó, no como Guyou, nunca. Y es otro científico que merece todo un espacio para hablar, pero que acá no podemos dejar de referirlo. Increíble. Como ese acompañante, ese contertulio de Humboldt, sí, que fue y que se constituyó en el gran sí aliado para sus expediciones. Entonces, viendo que los dos tenían la inquietud de la botánica, de la zoología, de la climatología, de la meteorología, resolvieron, primero pensaron en ir a España. Entonces se embarcaron en Marsella, estuvieron en España, y allí, con algunos contactos que tenían, el embajador de Sajonia era amigo del secretario de Carlos IV, rey de España, consiguió cartas para que Humboldt y Bonpland pudieran venir a América y hacer en los distintos países de la América española sus investigaciones. Es el momento de anotar cómo estamos a finales del siglo XVIII y estábamos aquí en el virreinato de la Nueva Granada, quien tenía el dominio territorial de toda esta parte de América era España, y eran muy celosos de dar a conocer todo esto que se estaba descubriendo, y por tanto no era fácil permitir que alguien de otra nacionalidad pudiera venir a estas tierras. Ahí nos planteamos más curiosidades sobre justamente cómo fortalece él esa intriga por venir a conocer estos territorios y saber a dónde llegó primero. Ya lo miraremos ahora una vez que volvamos con ustedes. Bueno, de nuevo acá, conexión con la historia, y en este caso con la vida de von Humboldt, el gran científico alemán. Habíamos quedado en que se interesa por venir a América, y bueno, cuadra esa expedición y viene primeramente a territorio venezolano. Se embarca en el Bergantín Pizarro, llega a Cumaná, en Venezuela, al norte de Venezuela, y luego se embarcan con Bonpland para hacer la travesía del río Orinoco, que fue importantísima, porque en el Orinoco conocieron especies animales que deslumbraron a Humboldt y sobre las cuales escribiría: los peces eléctricos, como el gimnoto eléctrico, el manatí, que es un mamífero y pez, y que él dijo que parecía una sirena, y hace estudios sobre la respiración de los peces, y luego llegan a Cartagena ya comenzando el año de 1801. Dedican el año de 1801 al nuevo reino de Granada, que era un virreinato y que estaba gobernado por el virrey Pedro Mendinueta. Fueron muchas las vicisitudes en toda la parte de Venezuela, porque toda esa zona del Orinoco, los indígenas, demás, pero tenemos ahora el interés de conocer ya ese desplazamiento de Humboldt acá por la Nueva Granada y lo que aquí se encuentra y nos deja. A ver, Mercedes. Llegan a Cartagena y empiezan a hacer un recorrido por todas esas tierras costaneras, como es, por ejemplo, Turbaco. Y cuenta Humboldt en su diario, dice él: corríamos como locos, veíamos una planta y estábamos embelesados con ella cuando veíamos otra que nos llamaba más la atención. Entonces llama la atención cómo un alemán
con esa disciplina, ese racionalismo intelectual, se deja llevar de la emoción, del esplendor que ve en estas tierras de América. Y en un momento conoce, le dicen, bueno, ¿cuál es la ruta que usted lleva? Que iba hacia el sur. Le dicen, pero ¿cómo? ¿No va a ir a Santa Fe? Sí. Donde se está desarrollando una expedición, ¿no va a ir a conocer al sabio Mutis? Y entonces ahí tenemos que desvía el camino, ¿no? Se había carteado con Mutis desde cuando él estaba en Venezuela, y su mayor interés, después de pasar por Antioquia, por el Chocó, donde descubrió la bahía de Humboldt, fue venir a Santa Fe para conocer al sabio Mutis. Y es importantísimo que este jefe de la expedición botánica deslumbró a Mutis. Mutis escribió que él sería capaz de poner todos sus trabajos, todos sus escritos en manos de Mutis para que los corrigiera y los complementara. Es mucho decir, en el aspecto botánico, naturalmente. Entonces, acá en Bogotá se hospeda, hace observaciones muy importantes. Para esas observaciones, el sabio Mutis encomienda a Francisco Javier Matiz que sea su acompañante para ir a herborizar en la sabana, ir a conocer todo lo que le estaba despertando interés a Humboldt, ¿verdad? Así es, y hace observaciones interesantísimas, por ejemplo, sobre el trigo. Decía, el trigo que se da en la sabana de Bogotá y de Boyacá, en el altiplano, podría abastecer a América y a España, pero está reducido a la 8ª parte de lo que se podría cultivar. Y se pone a analizar por qué, y encontró que el gobernador de Cartagena decía, no, la harina del interior es muy mala, tenemos que importarla de las Antillas, y era para traer dentro de la harina mercancías de contrabando. Entonces vemos cómo desde esos momentos la corrupción ha acompañado siempre al ser humano. Sí, tristemente, y pone en evidencia esas acciones, justamente de los científicos, de quien trabaja pues desinteresadamente. Y hagamos la observación que el trigo fue traído de España con la colonia, pero él justamente ve que no se está desarrollando como debiera. Otra de las observaciones interesantes que hace es respecto de la explotación de las salinas en Zipaquirá. Hasta ese momento se hacía una explotación a lo que se llama cielo abierto, se iba sacando la sal allí de la montaña, y él es el que les enseña cómo hacer más bien una explotación subterránea. Él era un experto mineralólogo. Y otra cosa importante, volviendo a la botánica, es que él descubre que aquí en América la abundancia de plantas supera lo que había en el Viejo Mundo. Decía, mientras acá tenemos 244 especies de orquídeas, y son datos del siglo XVIII, de principios, ahora son mucho más las que se conocen. En Europa solo se conocen 70 u 80 especies, lo mismo las palmeras. Aquí se conocen, en América conocemos 87 especies, en Europa no hay ni la mitad. Y es el momento en que en Europa se está haciendo un gran esfuerzo por clasificar toda esa flora. Está Linneo. Y está Linneo, que está determinando un sistema pues para hacer toda esta clasificación y dar los nombres. Exactamente, Linneo fue el que estableció cómo denominar las plantas según el género y la especie, y se atenía a eso tanto Mutis como Humboldt. A este personaje que lo acompaña por esas exploraciones a Humboldt, acá por la sabana y sus alrededores, a Francisco Javier Matiz, se sorprende con su obra y más tarde dirá es el mejor pintor del mundo, a Francisco Javier Matiz. A Humboldt le llamó mucho la atención, ¿no? Todo como se había desarrollado, ese sistema de plasmarla, sí. Allí ese inventario que se hacía de las plantas, sí. y lo que había desarrollado Mutis acá, sí. Con ello. Humboldt se deslumbró no solamente ante Mutis, sino ante la investigación que llevaba a cabo la expedición botánica y ante las láminas de la expedición botánica. Como tú bien decías, él encontró en Francisco Javier Matiz el mejor pintor de flora del mundo. Otra cosa es que Humboldt
conoció los bosques de quina de todo el sur de Colombia. Conoció, por ejemplo, esas plantas que le llamaron inmensamente la atención, ese árbol gigantesco que se llama el caracolí. Conoció flores que él no soñaba que existieran en América. Aquí, como frecuentemente hacemos, que quede la inquietud. La quina, hoy no oímos hablar de ella, pero fue el producto estrella en ese momento, era el interés total por los beneficios que su uso permitía. Bien, seguimos avanzando en este diálogo sobre un personaje de la historia universal. Alexander von Humboldt. Se están cumpliendo 250 años de su natalicio y ya volvemos con ustedes. Estamos en conexión con la historia y en este caso con esa maravillosa historia del sabio Humboldt. Bueno, Merceditas, ¿qué podríamos agregar a estos pasos agigantados que nos toca ir? Uno quisiera detenerse en cada uno de estos espacios donde hay tantas cosas que decir, pero bueno, Humboldt, luego de estar acá, sigue hacia el sur. Contemos cómo sigue. Visita Popayán, conoce el volcán Puracé, escribe sobre las aguas del río Vinagre, que es un río que baja del volcán y forma una cascada, la cascada de las monjas, las propiedades minerales de ese río Vinagre. Sigue para el Ecuador, suben Humboldt y Bonpland al Chimborazo, que está pues a la vera en lo alto de los Andes. En lo alto de los Andes y junto de Quito, y se deslumbra maravillosamente al conocer ese volcán, y hace referencia también al Cotopaxi, que decía que es 5 veces más alto que el Vesubio, y que lo oyeron en un momento determinado bramar, decía él, estando a unos 60, 70 kilómetros de distancia. En el recorrido por esta parte sur de lo que hoy es nuestro país, se conoce con Caldas. Conoce a Caldas, y Caldas tenía el deseo de seguir con Bonpland y con Humboldt hacia el sur, pero no se dio. Él era un anhelo grande de él, ¿no? De poder hacer parte de su... No hubo empatía entre ellos dos. Había mucha conexión científica, pero empatía personal no hubo. No la hubo. Bueno, y él sigue, después pasa... Va al Ecuador, va al Chimborazo, toma notas sobre la localización exacta del Chimborazo y dice que está a 1 grado 27 minutos de latitud sur, o sea, está al pie del Ecuador, y sin embargo es nevado. ¿Cómo será su altura? Bueno, sigue también a Perú, va por el camino del Inca hasta Cusco, conoce el Cusco, luego regresa a Lima, en el Callao se embarca para México, porque el virrey de México en ese momento, que era Iturrigaray, este virrey lo tenía muy invitado a Humboldt. Entonces llegan al puerto de Acapulco y se quedan casi todo el año de 1803 en México. En México ya se venía adelantando también una expedición botánica y bueno, nos toca irnos con Humboldt. Entonces, de regreso, para poder mirar su legado. Va 6 meses a los Estados Unidos, invitado por el presidente Jefferson, y luego pasa a La Habana, en donde está 6 semanas, y luego regresan a Francia, desembarcan en el puerto de Burdeos, en el Golfo de Vizcaya, y llegan finalmente a París. Son recibidos maravillosamente, y me gustaría contar algo. Pero claro, hasta aquí, sin embargo, contado así, como tan a la ligera, pareciera, tener en cuenta las vicisitudes enormes que tuvieron que afrontar, todo lo que tenía que ver con el clima, con las enfermedades, las calenturas que le dio a Bonpland, porque pues todas las enfermedades que aquí se estaban planteando, pero a su vez que los indígenas, demás, pero llama mucho la atención lo que es un espíritu científico que se antepone a todas estas, a todos estos tropiezos, a todas estas cosas, y siempre está registrando
la botánica, la mineralogía, todo, ¿no? El clima, va tomando notas sobre el clima, y de todo esto regresa a París, y entonces allí hay una etapa que poco hablamos. Imagínense que en París está en 1805, el año de la coronación de Napoleón. Estalla el volcán Vesubio cerca de Nápoles en ese momento. Entonces él viaja con dos personajes, con el físico Guélisay, francés, y con un jovencito americano que se llamaba Simón Bolívar. En 1805 los tres visitan el Vesubio y se hacen amigos. Después se escribirían Humboldt y Bolívar. Y Bolívar busca luego, cuando ya hay que organizar esta nación, mirar atrás y ver qué conocimiento de este que desplegaba Humboldt allá en Europa podía traerse aquí a América. Sí. Bueno, ese legado que podemos decir, porque él pasa en París luego un largo tiempo. Quisiera contar brevemente esto. Él se queda 22 años en París escribiendo, viaje por las regiones equinocciales del Nuevo Mundo, la geografía de las plantas, que lo hizo en compañía de Bonpland, y sobre todo muchísimos artículos para la revista Cosmos, que llegó a tener varios volúmenes, vio 4 en vida. Pero quisiera relatar algo de Bonpland. Bonpland lleva a París una cantidad de especímenes botánicos y enriquece el Jardín Botánico de París. Entonces, Napoleón Bonaparte, en premio a ese, le asigna a Humboldt una pensión vitalicia de 3.000 francos. Josefina, la esposa de Napoleón, Josefina Beauharnais, le cae divinamente Bonpland y se lo lleva para Malmaison, el castillo donde vivía ella, y lo nombra superintendente de jardines, y siembra en Malmaison una colección de flores americanas increíble. Pero en 1816 regresa a América Bonpland para traer a América especies botánicas europeas. Llega a la Argentina, es nombrado profesor de Ciencias Naturales en Buenos Aires. Bueno. El tiempo pasa, Merceditas, mira cómo al adentrarnos en la vida de un personaje tan fascinante como Humboldt, pues bueno, agradecer que haya venido a nuestro territorio, porque indudablemente nos favoreció con mucho de su reconocimiento, con los aportes que hizo también para asuntos como este que mencionábamos de las mismas salinas, toda esa valoración que él hace del trabajo de la expedición botánica. Y no nos queda sino decirles a nuestros amigos televidentes que sirva estos comentarios para que ustedes se interesen por mirar más de esa historia, que es la historia nuestra, historia de nuestra nación, enmarcada dentro de esa historia universal, de la cual debemos aprender tantas cosas y tenerla muy presente por lo que nos enseñaron y el reconocimiento de lo que aquí se hacía, que eso nos falta mucho a los colombianos, ¿no? A veces estamos quejándonos de todo lo que sí pasa allá, pasa acá. Reconozcamos todo este trabajo. Merceditas, agradecerte muchísimo el que nos hayas venido a acompañar aquí en esta sala, que es la de todos los amigos televidentes cuando nos reciben allá en sus hogares, y que hayamos podido hablar de ese personaje tan fascinante. Gracias a usted, doctor David, y gracias a los televidentes por escucharnos y que lean sobre Humboldt. Es un personaje fascinante. 250 años de su nacimiento.